Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre la aorta descendente. Vamos a hablar también de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y a continuación, mis compañeros les van a explicar. Ya, empezamos por la aorta torácica. La aorta torácica es una rama de la aorta descendente. Tiene como origen al callo aórtico y un recorrido que empieza desde la vértebra T4, baja a la izquierda de la columna vertebral. Sus ramas son 7, son las bronquiales, esofágicas, mediastínicas, pericárdicas, intercostales posteriores, subcostales y frénicas superiores. En las arterias bronquiales tiene un recorrido que nace en la cara anterior de la aorta torácica, la derecha en la tercera arteria intercostal posterior. Al llegar al bronquio, estas viajan juntas en su recorrido. Las arterias mediastínicas tienen un recorrido que nace en la parte anterior de la aorta torácica y se dirigen al mediastino posterior. Las arterias esofágicas nacen en la cara anterior de la aorta torácica y van oblicuamente hacia abajo, donde nacen una red anastomósica del esófago. Por otro lado, las arterias pericárdicas tienen un recorrido en la cara lateral de la aorta torácica y se dirigen hacia el pericardio. Las arterias intercostales, su recorrido nace en la pared posterior de la aorta torácica y se mete en los espacios intercostales del 3 al 11. La arteria subcostal tiene un recorrido que nace de la parte lateral de la aorta y va al borde de la costilla 12. Las arterias frénicas superiores tienen un recorrido en la parte inferior de la aorta torácica antes de cruzar al hiato aórtico. Se anastomosan con la arteria del músculo frénico y el pericardio frénico. A continuación, la aorta abdominal. En la aorta abdominal vamos a poder visualizar dos ramas, las ramas viscerales y las ramas parietales. En las ramas viscerales vamos a tener ramas laterales que vendrían a ser pares y vamos a tener también ramas anteriores que vendrían a ser las impares. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar con las ramas anteriores que serían las impares. Primero encontraríamos el tronco celíaco. Entonces, en el tronco celíaco, nosotros vamos a observar que va a salir la arteria gástrica izquierda. Entonces, esta arteria gástrica izquierda se va a encargar de irrigar la curvatura menor del estómago y también la porción pilórica del mismo. A continuación tendríamos la arteria hepática común. La arteria hepática común va a irrigar la porción inferior del estómago y las primeras porciones del duodeno. También la cabeza del páncreas, la vesícula biliar y también vendría a proporcionar nutrición al hígado. Y finalmente en este grupo vamos a encontrar la arteria esplénica. La arteria esplénica se va a encargar de irrigar el páncreas, el estómago y el epiplón mayor. A continuación vamos a encontrar tanto la mesentérica superior como la mesentérica inferior. La mesentérica superior va a irrigar la mayor parte del intestino delgado y grueso, así como el apéndice, el ciego y las regiones del colon. En el caso de la arteria mesentérica inferior, en cambio, esta va a irrigar el colon descendente, la rama cólica izquierda, el colon sigmoideo, los ramos sigmoideos y el tercio proximal del recto. Esas vendrían a ser las ramas anteriores. A continuación tendríamos las ramas laterales que se van a encontrar en el plano posterior de la arteria abdominal, de la aorta abdominal. Entonces, primeramente vamos a encontrar las arterias suprarrenales superiores. Estas se van a encargar de irrigar la glándula suprarrenal. A continuación, encontraríamos las arterias renales derecha e izquierda, que como su nombre lo dice, van a irrigar los riñones. Y para terminar con este grupo, encontraríamos las arterias gonadales derecha e izquierda.
y estas van a presentar una variación. En los hombres van a ser arterias testiculares que van a irrigar los testículos, el epéndimo y los uréteres, mientras que en las mujeres serían las arterias ováricas, y esta se extiende hacia la pelvis, a los ovarios, las trompas uterinas y los uréteres. Como ramas terminales de esta aorta abdominal encontraríamos las arterias ilíacas tanto derecha e izquierda, y por supuesto vamos a encontrar la arteria sacra. Esta arteria sacra media va a irrigar el sacro y el coxi. Y aparte de ello también vamos a encontrar las arterias lumbares. Estas arterias lumbares, en cambio, son 4 a cada lado y van a irrigar las vértebras lumbares, la médula espinal, la pared posterior del abdomen y los músculos de la región lumbar. Esas corresponden a las parietales. Y para terminar, las parietales, que son pares, encontraríamos las arterias frénicas inferiores, que se van a encargar de irrigar la cara inferior del diafragma para la respiración. A continuación, mi compañera les va a hablar acerca de la irrigación del miembro inferior. Entonces, tenemos a la arteria ilíaca común. Las arterias ilíacas comunes se originan a nivel de la cuarta vértebra lumbar como ramas terminales de la aorta abdominal. Se dirigen hacia abajo, hacia afuera, divergiendo como las ramas abiertas de una pinza, tras un corto recorrido hasta situarse por delante de la articulación sacroiliaca y a ambos lados del promontorio. Acaban bifurcándose en las arterias ilíacas interna y externa. El peritoneo parietal posterior las recubre por delante y las venas ilíacas comunes les sirven de lecho sobre las que se apoyan por detrás. A los lados se encuentra el músculo psoas. La arteria ilíaca izquierda está cruzada anteriormente por la raíz del mesocolon sigmoideo y con frecuencia también por el urétero. La arteria ilíaca externa se extiende siguiendo el estrecho superior de la pelvis hasta el ligamento inguinal, donde a nivel de la laguna vascular pasa al músculo con el nombre de la arteria femoral. Este vaso está pues destinado a la extremidad inferior, pero antes de salir de la pelvis emite dos colaterales para la pared abdominal, la arteria epigástrica inferior, la circunfleja ilíaca profunda. La arteria se apoya por detrás y por fuera, sobre el músculo psoas. Por delante está cubierta por el peritoneo parietal. A través del mismo se relaciona con el lado derecho con el ciego y en el lado izquierdo con el colon sigmoideo. De las arterias que desembocan son la epigástrica inferior, la cual se ocupa de irrigar los músculos abdominales, peritoneo, músculo cremaster, el ligamento redondo del útero. Y de esta van a presentar dos ramas colaterales que son la cremastérica en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. La circunfleja ilíaca profunda irriga los músculos el músculo tensor de la fascia lata, el músculo iliopsoas, el músculo oblicuo interno y externo y el músculo transverso del abdomen. De ella aparece una rama colateral denominada epigástrica externa. La arteria femoral es la última que se desencadena de la arteria ilíaca externa. Esta irriga el compartimiento femoral anterior y emite ramas colaterales que son la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja externa, superficial y profunda, y la arteria femoral profunda. De la arteria femoral profunda se continúa la arteria poplítea, la cual presenta dos ramas, una arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior. Por otro lado, la arteria ilíaca interna es la que se encuentra, es la arteria principal de la pelvis y vasculiza las vísceras pélvicas, las paredes de las pelvis incluidas la región glútea, autoiratriz, el periné y los genitales externas. Nace por delante de la articulación lumbrosacra, sacroiliaca, como la rama de bifurcación interna y posterior de la ilíaca común. Este emite ramas colaterales, las cuales son viscerales y parietales.
En las ramas parietales tenemos a la arteria iliolumbar, la cual irriga la cola de caballo, el músculo psoas, el cuadrado lumbar, la iliopsoas o el ilio. Las ramas son la arteria lumbar e ilíaca. La arteria glútea superior irriga las arterias piramidales, la articulación sacroiliaca, el músculo glúteo mayor, el músculo menor, el músculo glúteo menor y medio, el tensor de la fascia látea y la articulación coxofemoral. También tenemos a las arterias sacras laterales, las que irrigan el hueso y el tejido blando, el conducto vertebral sacro y también los músculos posteriores del sacro. La arteria pudenda interna irriga el conducto anal y el peritoneo. La arteria obturatriz que irriga el músculo de la pelvis. Finalmente tenemos a la arteria glútea inferior, la cual irriga los músculos de la piel y la región glútea y también la parte posterior del muslo. En cuanto a las ramas viscerales, tenemos a la arteria renal media, la cual se encarga de irrigar la porción inferior del recto, las vesículas seminales y la próstata. Tenemos a la arteria uterina, de la cual emite ramas colaterales como son la arteria tubárica interna, la arteria ovárica, la arteria ácigos, la arteria cérvico-vaginal. La arteria vaginal, que es la que irriga la vagina y el fondo de la vejiga urinaria, y la arteria vesical inferior, y también la arteria del conducto deferente. A continuación, vamos a hablar sobre las venas cavas. Listo. La vena cava superior. La vena cava superior. Esta enorme vena lleva a la aurícula derecha la sangre que procede de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores, y por la vena azigos la sangre de la pared torácica y de la pared paravertebral. Las dos venas brachiocefálicas se reúnen en el medio superior, detrás del primer cartílago costal derecho, dando origen así a la vena cava superior. Es vertical y algo oblicua hacia abajo y hacia atrás, y describe en su conjunto una ligera curva de concavidad medial. La vena pasa por delante de la raíz pulmonar derecha, penetrando en el pericardio y terminando así en la aurícula derecha por un orificio avalvular. La vena está situada en la parte superior, derecha y anterior del mediastino. Por sus relaciones con el pericardio, se considera que tiene una porción superior extrapericárdica, 2/3, y una porción inferior intrapericárdica, 1/3. Vena cava inferior. La vena cava inferior está formada por la unión de las venas ilíacas primitivas izquierda y derecha. También se anastomosa con el sistema de venas ácigos que corre al lado derecho de la columna vertebral y de los plexos venosos junto a la médula espinal. Además, esta vena lleva la sangre desoxigenada de la parte inferior del cuerpo, piernas, espalda, abdomen y pelvis, a la aurícula derecha. Debido a que la vena cava inferior no se encuentra en la línea media del cuerpo, existen algunas asimetrías en los patrones de drenaje de las tributanas. Las venas gonadales del lado derecho y la vena suprarrenal derecha drenan hacia la vena cava inferior, pero las venas del lado izquierdo drenan en la vena renal izquierda, que a su vez desemboca en la vena cava inferior. Por contraste, todas las venas lumbares y las venas hepáticas generalmente desembocan directamente en la vena cava inferior.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Esperamos continuar aprendiendo. Hasta luego.